Ok, entonces este sería el webinar sobre cuál o cómo escojo el cable correcto para mi proyecto. Mi nombre, Daniel Morera, voy a ser el expositor y soy certificador de Nitrotel. Tenemos presente a Yvette Patterson, presidente de Nitrotel, Katia Meneses, gerente de ventas para Latinoamérica, y Boris Vázquez, que es CEO de Certitel, el cual es el centro de capacitaciones, el cual yo soy director de operaciones, con el cual Nitrotel tiene un acuerdo de cooperación. Centro de capacitaciones y certificaciones ubicado en la ciudad de Saber, Panamá. Nosotros, el primer problema, después de haber concebido este webinar, fue decidir o darnos cuenta el tamaño del contenido que podía abrirse. Entonces, tuvimos que simplificar el contenido y al final nosotros este webinar lo vamos a concentrar a cables de cobre. Evidentemente va a haber un segundo webinar en los próximos meses, en el cual va a ver cómo escoger el cable de fibra óptica adecuado para mi proyecto. Lo primero, cuando yo voy en los temas que vamos a escoger, ahorita lo primero es escoger las categorías, ¿verdad? Después, nada de cables CCA, tipo de chaquetas que pueden tener los cables, qué dicen las normas con respecto al color y qué dicen las normas y las recomendaciones con respecto a los calibres. Y finalmente, la presentación de los cables de Nitrotel y vendría la sesión de preguntas. Primero que nada, cuando yo hablo de los blindajes de los cables, un cable multipar tiene la nomenclatura, una primera letra me indica cuál es su blindaje exterior, la segunda letra me va a indicar cuál es el blindaje del par. Entonces, tenemos las letras, y la letra es U, significa on-shield, que significa sin blindaje, F-foil, que tiene una cinta de aluminio, y la S-shield, que significa malla de aluminio. Entonces tenemos las letras U, F y S. En el caso particular de la TIA, Telecommunication Industry Association, que es las normas que rigen en Estados Unidos y son adoptadas en la mayor parte de Latinoamérica, Asia y África, lo que reconoce son el cable UTP. Cuando la palabra es UTP es que no tiene ningún blindaje exterior ni tiene ningún blindaje en los pares. También reconoce el cable F, que tiene una cinta de aluminio general, como la que está indicada aquí, y no tiene ningún tipo de blindaje en los pares. Existe el cable S, ¿verdad? Una malla en la parte exterior general, y F, que es el blindaje en cada par, que no es reconocido por la TIA. Entonces la TIA, la que reconoce son estos dos cables, los cables que nosotros normalmente llamamos UTP o cable FTP o cable blindado. Esto es lo que reconocen las normas de la TIA. Las normas europeas sí hablan de este tipo de cable. Las categorías. Según la TIA, las categorías presentes serían la categoría 5E, que tiene pruebas hasta 100 MHz y tiene una velocidad máxima de Giga Ethernet. La siguiente categoría es el cable categoría 6, que puede manejar hasta 1000 megabits. Después los cables categoría 6A, que pueden venir blindados y no blindados, que pueden llegar a manejar 10 Giga Ethernet o 10 gigabits. Y finalmente la categoría 8, que es obligatoriamente blindado, que puede manejar 40 gigas, pero con un límite de 30 metros. O sea, no es el famoso 100 metros de las redes de datos Ethernet. Es muy importante que tengamos el concepto de que las categorías son retrofit. ¿Qué significa retrofit o retrocompatibles? Que si yo tengo un cableado, por ejemplo, categoría 5E, tengo mi cable categoría 5E, tengo mi patch panel categoría 5E, tengo mis tomas o jack categoría 5E, y yo voy y compro un patch core categoría 6 y lo coloco y funciona perfectamente. O sea, el cable categoría, todos los productos categoría 6 son compatibles con el 5E. Los 6 con el 6 y el 5E. O sea, yo puedo colocar perfectamente un patch core 6A en un cableado 5E. Claro, sigue siendo 5E, no estoy haciendo ningún upgrade ni nada por el estilo. Al revés, no funciona. Si yo tengo un cableado categoría 6
y le coloco un por categoría 5E, en ese momento estoy degradando el cableado 6 a 5E. Entonces, es compatible hacia atrás. Entonces, todas las categorías son compatibles hacia atrás. Esa es la razón por la cual yo voy a hacer una aclaratoria aquí. La categoría 5E, la mayor velocidad es 1000 megabits, la categoría 6 es 1000 megabits. Entonces, no tiene mucho sentido montar categoría 6. La categoría 6 se trató de, es un cable, ojo, el cableado categoría 6 es un cableado de mayor ancho de banda. Se hizo esfuerzo por aprovechar ese mayor ancho de banda con otros protocolos, etcétera. No se logró, pero se sacaron los productos. Entonces, desde el punto de vista de inventario, para simplificar el inventario, en el caso de Nitrotel y en los distribuidores, se tienen categoría 6. Mira, yo necesito 5E, no, monta 6. Monta 6 porque es facilidad de inventario, es retrofit, puedo mezclarlos y funcionan ambos a 1000 megabits. Fíjense que aquí hay un salto en la famosa categoría 7. ¿Por qué? Porque la categoría 7, que no es reconocida por la TIA, sí es reconocida por la ISO a nivel internacional porque existe a nivel europeo, no es reconocida por la TIA. ¿Por qué? Porque el conector no es RJ45, no es retrocompatible, usa el cable justamente que mencionamos anteriormente, este cable que está acá, y este cable no es reconocido por la TIA. Por eso es que está saltada esa categoría y no han salido equipos que la utilicen. Entonces, ¿cuál categoría debo utilizar? Entonces, ¿cuáles son los criterios para escoger mis categorías? El primero, por supuesto, es el presupuesto. Lo ideal, ojo, lo ideal es escoger, evidentemente, la categoría 6A. La 8, esto está para centros de datos, solamente 30 metros. Yo a estas alturas no he visto ningún switch de 40 gigabits en cable categoría 8. Es solamente para centros de datos, repito, solamente para centros de datos, no para cableados regulares. Y en el caso particular de la mayoría de los fabricantes, incluyéndonos a nosotros en Nitrotel, no estamos produciendo productos categoría 8. O sea, la categoría 8 no tiene mucha futuro. Fue creada fundamentalmente para evitar la discusión sobre la 7 y la 7A de que nunca iba a ser aprobada. ¿Ok? Aquí tenemos el presupuesto. Es el primer enemigo. Entonces, yo quisiera que usara la 6A porque eso me va a dar vida útil. Me va a dar vida útil al cableado. Me va a permitir funcionar actualmente a 1 gigabit y me va a permitir, cuando yo haga los upgrades dentro de unos años a 10 gigabit, mantenerlo. Pero está el presupuesto. La segunda, la capacidad de las canalizaciones. Hay que advertir que el cableado categoría 6A es considerablemente más grande que el cable 5E y mucho más grande que el 6. Pero estoy hablando que normalmente ocupa 3 veces más espacio, o dicho de otra manera, puedo colocar 3 veces menos cables en la misma bandeja, en la misma tubería, en el mismo organizador. Entonces, mucho cuidado con la capacidad de las canalizaciones. Evidentemente hay un tema de imagen corporativa. Esta imagen hace que nosotros decidamos tomar la categoría 6A porque tenemos una institución que tiene eso. Y por supuesto, de nuevo, yo estoy buscando una vida útil de al menos 10 años. Pero, por ejemplo, si el edificio o la instalación es arrendada, estoy alquilado, yo no estoy pensando en 10 años. Entonces, en ese momento, evidentemente, tengo dudas. A pesar de que tenga el presupuesto y tenga la capacidad de canalizaciones, tengo dudas de gastarme el dinero si yo no voy a aprovechar, a menos que se llegue a un acuerdo de pago compartido con el dueño del edificio. Eso puede ser una opción. Entonces, al final, la selección es entre categorías 5E y 6, 1 gigabit o giga Ethernet, fundamentalmente enfocándonos en la 6, simplificación de inventario, y la categoría 6A. Y la pregunta es, ¿siempre el cliente tiene la razón? Mira, el cliente necesita orientación y nosotros tenemos que darle la orientación que acabo de mencionar en este momento. Tú quieres una vida útil de 10 años, tienes que tener cuidado con las canalizaciones que tienes ahorita, probablemente no te van a servir, hay que ampliarla, entonces hay un gasto adicional en esto. Está la imagen corporativa, indudablemente que si tú montas un cableado 6A estás dando imagen corporativa. Voy a mencionar un ejemplo muy claro. Cuando yo tengo un centro asistencial, un centro de salud, un hospital, por supuesto que lo monto en 6A. ¿Por qué? Porque un hospital siempre será un hospital.
no va a venderse, ni se va a convertir en edificio de oficina, ni va a pasar a manos de otra persona y lo van a remodelar y va a dejar de ser un hospital. Entonces, evidentemente, ese es un caso muy claro de cableado 6A. Es el cableado obligatorio para centros de datos. En centros de datos tiene que ser 6A, y así sucesivamente. Por ejemplo, universidades, centros de educación, que siempre van a ser un centro educativo, es interesante el 6A. Vamos a lanzar una encuesta, vamos a hacerles una encuesta. Primero que nada, ¿qué es un cable CCA? Esta encuesta, ustedes van a responderla si es un cable certificado para Communication Cable Approved, un cable con conductores de aluminio, un cable con conductores 100% cobre, y no estoy seguro. Por favor, vamos a lanzar la encuesta. Respondan, esto no es ningún examen, es anónima, así que respondan a sus criterios lo que ustedes consideren que es un cable CCA. Un cable muy común, por cierto, en estos momentos en el mercado. Un cable muy común en el mercado. Ya tenemos 12 respuestas, 15 respuestas, ya está respondiendo. Y vamos a darle unos segundos más para que respondan las opciones de que es un cable CCA, si es un cable Communication Cable Approved, si es un cable con conductores de aluminio, un cable con conductores de cobre, o no estoy seguro. Ok, vamos a parar la encuesta y vamos a compartir en este momento los resultados. Todavía tenemos más respuestas. Ya estamos por las 20 y tantas respuestas. Ok, vamos a compartir los resultados. El 43% de ustedes opina que es un Communication Cable Approved. El 35% un cable con conductores de aluminio. Nadie lo consideró un cable 100% cobre y el 22% no estoy seguro. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, ganó el Communication Cable Approved, el cual evidentemente es una trampa. Eso no, el cable CCA no es un Communication Cable Approved, es un cable de conductores de aluminio. Entonces, en este momento, nosotros vamos a ir a nuestra siguiente lámina y vamos a ver lo que es un cable CCA. Un cable CCA es un cable de aluminio, el conductor es aluminio, con una película de cobre alrededor. Y la palabra simplemente CCA significa Copper Clad Aluminum, ¿verdad? Un cable de aluminio con una clad o una película de cobre. Fíjense que yo quiero que ustedes entiendan algo. El cable de cobre, la resistividad de un cable de cobre es 1.7 por 10 a la menos 8. La resistividad de un cable de aluminio es 2.82, o sea, casi el doble de resistencia, de resistividad. Al final la resistencia, si lo multiplicamos por la sección transversal del conductor y la longitud, obtenemos la resistencia del conductor. Casi es el doble. Y el precio, casi tres veces más. Más de 3 veces. Más de 3 veces más el costo del cobre con respecto al aluminio. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en el mercado? Este cable que no es reconocido, este cable no es reconocido por las normas, y vamos a ver cómo las normas dicen textualmente no usar cables CCA. Y lo dicen porque la gente los está usando, porque evidentemente aquí podemos ver que es considerablemente más económico. Entonces, pero tiene más resistencia. Al tener más resistencia, estos cables fallarán en Ethernet por atenuación en distancias entre 40 y 70 metros, dependiendo del porcentaje o espesor del cobre. Hay gente que dice, no, eso tiene 40% de cobre, 30% de cobre. Mentira, cuando alguien está diciendo que es un cable CCA con 40% de cobre, eso es absolutamente falso, pues si no tendrían el núcleo de aluminio sería muy pequeño. Lo que tienen es una película de cobre, y fallan a estas distancias. Entonces, evidentemente, la mayoría de los puntos de red están a menos de 40 metros, pero con que haya 1 o 2 puntos a 40, 50, 60 metros, empiezan lamentablemente la falla no es evidente. Los switches de red son muy testarudos. Ellos van a inventar paquetes, muchos errores, mandan paquetes, o sea, tienen que cada paquete que tienen que mandar
lo tienen que repetir 6, 7, 8, 10 veces. Entonces, ese 1, 2 o 3 puntos que existen en la red van a bajar a producir un tráfico que va a poner a la red completamente lenta. Pero así como falla en Ethernet, ¿de acuerdo? En PoE es un verdadero desastre, porque justamente en PoE, porque les explico, existe lo que se llama el efecto pelicular. Por eso es que funcionan hasta 40, 50, porque cuando yo estoy transmitiendo información a alta frecuencia, la mayoría de la información va por la superficie del conductor. Por eso es que usan este conductor. Entonces, por eso es que podemos llegar a distancias de 40, 50, 60 metros, 70 metros, por el efecto pelicular. Pero en el caso de la corriente DC, que es la alimentación de Power over Ethernet, él no va por el conductor. Vamos a tener prácticamente el doble de resistencia, vamos a tener pérdida. Entonces los voltajes a los equipos van a llegar muy atenuados y van a dejar de funcionar. Entonces estos cables hay que dejar de usarlos. Por eso necesitamos certificación de laboratorios independientes. Entonces, las certificaciones de laboratorios independientes me permiten tener, en este caso de Nitrotel, tenemos certificados de ETL, certificados UL. Entonces, nosotros tenemos esos certificados que nos avalan y evidentemente jamás un fabricante, un laboratorio del prestigio de TLUL va a certificar cables CCA porque además están prohibidos por las normas. Protección contra la llama o el fuego. Fíjense lo siguiente. La norma en Estados Unidos, ojo, no la norma, el código, ley, no es una recomendación, porque cuando yo hablo de las normas o estándar, por ejemplo, de la TIA, Telecommunication Industry Association, son recomendaciones, pero cuando yo hablo de NFPA, NEC, estoy hablando de la ley. La ley establece que en Estados Unidos, si un cable circula por un área plenum es por donde circula puede recircular el aire acondicionado, ese cable tiene que ser retardante a la llama. Entonces, sería lo que nosotros conocemos como cable CMP, si es de cobre, o FNP, si es de fibra. La P significa que es un cable pleno. Y la misma norma dice que si el cableado va vertical, debe ser un cable riser, que es un cable que retarda la propagación vertical del fuego, y tendríamos un CMR o un OFNR. Entonces, ¿cuándo necesitamos el cable? Este cable. Necesitamos este cable cuando tenemos estructuras de acero en los cuales los edificios, el incendio se puede propagar por todo el edificio. Entonces, este tipo de construcción no son comunes en Latinoamérica. Nosotros construimos fundamentalmente de concreto. Entonces, vamos a decir que el 95, 98% de nuestras estructuras no son así, son de concreto. Entonces, no necesito un cable retardante a la llama. Si tengo una estructura de acero, sí necesitaría este tipo de cable. Y en las edificaciones de difícil evacuación, como un centro de salud. Un centro de salud, como no, el incendio no se va a propagar por el edificio, pero va a empezar a haber humo. Y este humo va a afectar a los pacientes que están conectados a respiradores, unidades de cuidado intensivo, unidades, o sea, no pueden evacuarse rápidamente. Entonces, por eso, en los centros asistenciales, centros de salud, sí se requiere cables retardantes a la llama. Pero, y aquí hay un pero, en el año 1987, en la estación King's Cross en Londres, del metro, hubo un incendio. Y los cables eran plenum, y murieron 31 personas por el humo de los cables plenum. ¿Por qué? Porque el cable plenum es retardante a la llama, no es contra llama. O sea, él al final sí se va a incendiar, y estos cables se descubrió que tenían un gas, un componente llamado halógeno que producía un gas que inclusive era más tóxico que el PVC. Por eso en Europa, toda Asia y muchos países de Latinoamérica está prohibido el cable plenum y se usa el cable LSZH. La palabra LSZH significa Low Smoke Zero Halogen, o sea, bajo humo, sin halógeno, ¿de acuerdo? Entonces, el halógeno es el complicado. Entonces, resumiendo, existen los cables generales, existen los cables que serían los CM,
Existen los cables riser, que serían CMR para propagación vertical. Está el cable plenum, que es el CMP, y el LSZH. Nosotros no vamos a utilizar el cable CMP, o no deberíamos. Ustedes pueden tomar la decisión, ¿no? Es más, si ustedes toman un proyecto de una transnacional, una cadena de hoteles, y están haciendo el hotel, y si el proyecto viene de Estados Unidos, les va a decir, me montas cable pleno. Entonces, usted les puede hacer la observación, mira, ¿es preferible montar el SSH? No, porque así viene el proyecto de Estados Unidos, y ustedes le van a montar el cable pleno. Pero quitando que los obligan a utilizar cable pleno, si yo requiero cables retardantes al retardante de la llama para protegernos contra el humo, pues siempre el problema es el humo, debo usar cables LZH, y ya dijimos que serían los casos de cables, estructuras de acero o edificios de estructuras de acero, o cables de difícil evacuación como los centros asistenciales. ¿Puedo usar cable de uso interior en exteriores? Si lo coloco dentro de una tubería para que no le pegue sol, lo que está haciendo muchísima gente, la respuesta es un contundente, no, no se puede hacer eso. Nosotros no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque los cables de uso interior no están preparados para las variaciones, aunque no les pegue el sol. Evidentemente, si les pega el sol directamente, el deterioro es muy rápido. Pero si no les pega el sol directamente, están en el parte exterior, ellos no están preparados para el span de temperatura y humedad que existe afuera. Entonces nosotros tenemos que usar cables de polietileno de baja y alta densidad, low density polyethylene y high density polyethylene, y con bloqueadores de humedad. Este es el cable que debo usar para aplicaciones exteriores. Es obligatorio, si no el cable se va a deteriorar. Evidentemente, si le pega el sol directamente, eso en cuestión de 1 o 2 años queda totalmente destruido. Pero si no le pega el sol directamente, puede que me dure unos años, pero al final se va a deteriorar. ¿Qué dicen las normas? ¿Qué dicen los estándares? Que mucha gente cita. La norma establece el calibre de los conductores de acuerdo a la categoría. Entonces te dice que si la categoría es 5E es 24, si la categoría es 6 o 6A es 23. La norma establece la pureza del cobre, o sea, porque no solamente que es cobre, sino que ese cobre es 99.9%, 99%, 98%. O sea, qué tanta impureza, no que tenga de otro material, sino que tanta impureza tiene el cobre. La norma establece el trenzado de acuerdo a la categoría. O sea, los cables, el trenzado de tantos pasos por pie, si es 5E, si es 6, así sucesivamente, y establece la presencia o no de un separador de pares. Todo esto, señores, es fake news. La norma no dice absolutamente nada de esto. Cuando alguien le dice, la norma establece el calibre, le dice, la norma dice que el cable categoría 6 debe ser calibre 23, esa persona está mal informada. Está mal informada. La norma no dice eso. La norma no dice si necesito presencia de separador o no entre pares. No, no, no. Todo estos son diseños que tenemos que tomar nosotros los fabricantes para cumplir con las normas, porque la norma establece que los calibres máximo y mínimo son de 22 a 24 para cualquier categoría. Establece cuál es el diámetro máximo y el mínimo de cable y de conductores para cualquier categoría. Y por supuesto, las especificaciones de atenuación, diafonía, pérdida de retorno, etcétera, de acuerdo a la categoría. Entonces, los fabricantes tenemos que decidir cuánto trenzado tenemos, qué calibre le coloco, cuál es la pureza de mi conductor y si lleva o no separadores para cumplir con quién, con la atenuación, diafonía, pérdida de retorno, etcétera, de acuerdo a la categoría. Entonces, esto está totalmente libre, y no existe eso. Entonces, hay gente que me ha dicho, mira, no, ese cable no es categoría 6 porque es calibre 24. Estás mal informado. Ese cable no es categoría 6 porque no tiene separador de pares. Estás mal informado. Entonces, todo eso, por favor, ténganlo presente. Estos son fake news. Tenemos aquí otro que habla exactamente la norma de los conductores. Fíjense, pero yo estoy citando, pero vamos a ver. La norma ANSI, me disculpan que faltó la S aquí, ANSI, TIA 568.2G, o sea, la última revisión, bueno, y desde hace tiempo, ¿no? Establece en su sección 5.3
de especificaciones mecánicas del cableado horizontal, su sistema de cableado 1, el cableado horizontal consistirá de un cable de 4 pares balanceado de conductores de cobre sólido, de aislamiento termoplástico, de calibres entre 22 y 24, recubiertos por una chaqueta termoplástica. Fíjense que no habla de la categoría, o sea, cualquiera de todas las categorías, estoy hablando de 5, 5E, 6, 6A, 8, tiene que estar entre 22 y 24, 4 conductores, ¿verdad? Y más nada, y de conductor sólido. Los cables copper clad aluminio no son permitidos, lo dice la norma, lo dice. Se acostumbra, uso y costumbre de nosotros los fabricantes, que los cables categoría 5E sean calibre 24 y los 6 y 6A sean calibre 23. Eso es uso y costumbre. La norma es esta y nosotros como fabricantes podemos escoger el calibre que no se acostumbra a usar el calibre 22, porque si usamos calibre 22, que se puede, el conductor después el cable va a ser muy grueso y va a pasar del límite de los tamaños establecidos. Entonces, por eso no se acostumbra a usar el calibre 22. Con respecto a los patch cord, la norma de nuevo dice en la sección 5.5 de especificaciones mecánicas de los cables de conexión o cord, el cable consistirá en un cable de 4 pares, balanceado, multifilares y sólidos. Fíjense que hay mucha gente que dice, la norma es obligatorio que sean multifilares. No es obligatorio, pero es buena idea. Está aquí buena idea. Pero ellos establecen que es sólido. Y esto lo establecieron, este sólido es agregado, esto es nuevo, porque antes decía que tenía que ser multifilar, porque los cables, los patchcord categoría 8, no están logrando haciéndolo, ha habido mucha dificultad para hacerlos multifilares. De aislamiento termoplástico de calibres 22 a 28, esto se subió, primero era 24, después se subió a 26, está en 28 y hay una propuesta nada más de llevarlo a 32, recubiertos por una chaqueta termoplástica y los cables copper cal aluminio no deben ser usados. Esto hay un problemita. El cambio de los calibres, primero 24, después 26 y 28, estableció que el famoso cableado horizontal, o sea, los cableados que van de pass panel a toma, que siempre se dijo que eran 90 metros, no, depende de los passcord. Si el passcord es calibre 24, son 90 metros. Si el passcord es calibre 26, son 86 metros. Si el passcord es calibre 28, son 82 metros. Entonces ya la famosa distancia de 100 metros no está cumpliéndose porque los passcord vienen disminuyendo. Pero el passcord de calibres más delgados son una necesidad en este momento, particularmente si estamos hablando de cables categoría 6A, en los cuales no cabrían un passcord calibre 24, 6A, no cabrían en los organizadores de cable, no cabrían. Entonces nosotros tenemos que usar passcord de diámetros reducidos, sacrificando la longitud máxima. Por favor, tengan nota de esto. Voy a hacer una aclaratoria. Hay muchas personas que nos comentan que quieren ver esto con más calma. Esto está siendo grabado, este webinar está siendo grabado y a través de Nitrotel les vamos a hacer llegar el link correspondiente porque se va a subir al canal de YouTube de Nitrotel. Nitrotel va a tener presente este webinar y ustedes van a poder verlo con detenimiento porque sé que hay mucha información. Por eso después que vimos cuál cable escoger, nos dimos cuenta de que era bien complicado. Y sobre los colores. Los datos en cable azul, la toma azul, la telefonía en cable gris, la toma roja o amarilla, fake news. De nuevo, esto es falso. Eso no lo dice la norma. La norma dice que los colores son, dependiendo su sistema. Por ejemplo, su sistema 1, que es lo que nosotros conocemos como cableado horizontal, el cable y la identificación puede ser azul. El subsistema 2 y 3, que son backbone entre closet principal y intermedio, y entre closet principal y horizontal, blanco. El babón de campo marrón, punto de demarcación anaranjado, equipo de riel verde, misceláneos amarillos. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente para identificar secciones de cable. Por eso, nosotros tenemos que tener presente, y ya me estoy adelantando de las opciones de colores que tenemos en Nitrotel. Nosotros tenemos estos 8 colores, ¿verdad? Los cuales me permiten cubrir, por supuesto, lo que establecen las normas. Adicionalmente tenemos las chaquetas, ¿verdad?
las chaquetas correspondientes, que tenemos el CMP, CM, CMR, CL, y este que es el de planta externa, ¿verdad? En este caso sería para los cables categoría 6A. Esta es la opción que nosotros tenemos en los colores. Si ustedes usan los colores, porque aquí es muy importante, la norma dice, después ustedes pueden usar los colores siempre y cuando no cambie con el tiempo. Por eso es que es incorrecto colocar el cable de datos azul y telefonía gris, porque esto podría cambiar con el tiempo. Pero si ustedes colocan, por ejemplo, el cableado categoría 6A en azul y el cableado categoría 6 en gris, eso es perfectamente válido porque eso no va a cambiar con el tiempo. Entonces nosotros lo que queremos es que no haya un cambio en el tiempo. ¿Qué ofrece Nitrotel? Nitrotel ofrece a nivel de cables, tenemos por supuesto los cables categoría 5E, 6 y 6A, con 8 colores como vimos anteriormente. Los tenemos de uso interior, los tenemos de uso exterior, los tenemos en categoría 5E, 6 y 6A, y el 6A lo tenemos blindado o no blindado, como ustedes prefieran, todos certificados UL y con el estándar RoHS de no componentes contaminantes. Fíjense que estamos hablando de la mejor solución, indudablemente muy amplia, y todo lo que tenemos aquí presente. A nivel de patch core, de nuevo, 8 colores, tenemos opción LSZH, tenemos 13 longitudes estándares, pero adicionalmente, si nos piden patch core a la medida, podemos utilizarlo. Vienen en cable multifilar con botas moldeadas, ¿verdad? Categoría 5E, 6 y 6A, y el 6A puede venir blindado o no blindado. Todos con pruebas y verificación UL y ETL. En conclusión, ¿cuáles son nuestras recomendaciones? Las recomendaciones son categoría A para edificios alquilados y categoría 6A para blindada. Fíjense que aquí hablo de blindada. Mira, es difícil ponernos a explicar aquí por qué recomendaríamos la 6A. Tenemos la 6A no blindada. La 6A blindada, que es un poco más costosa, porque hay un parámetro que se llama alien crosstalk o diafonía externa, que es propia de los cables categoría 6A, y la forma más saludable de no preocuparnos por esa diafonía externa es utilizando cables blindados. Por eso se recomienda que la categoría 6A sea blindada. Completamente descartados los cables CCA. No debemos usar cables CCA que tengan alma de aluminio. Las chaquetas CM o CMR en edificios generales y LSZH en centros de salud y estructuras de acero. Los patch core originales de fábrica, por favor, tengan presente, y ahí hay un beneficio importante de parte de Nitrotel. Nuestros cables son certificados, son UL, son ETL y tienen precios razonables, porque el problema, ¿cuál es la mala costumbre que ha existido en todos nuestros países de utilizar cables fabricados por nosotros mismos? Porque simplemente hay una diferencia de precio muy grande entre fabricarlos nosotros mismos y comprar los originales de fábrica. Pero en el caso de Nitrotel hemos hecho un sacrificio de margen de ganancia, de manera de que el patch core de nosotros sea realmente atractivo con respecto a fabricarlo ustedes, porque sabemos que si de esa manera estamos garantizando la mejor desempeño del cableado, que no haya ningunos problemas, etcétera, etcétera. Bueno, y diámetros reducidos, ¿verdad? Diámetros reducidos. En este momento vamos a completar la presentación que hemos visto y vamos a irnos a la sección de preguntas, la sección de preguntas en las cuales vamos a empezar a observar qué tenemos pendiente. Por aquí estamos. Buenos días a todos. Ahí tienes una manito alzada. Andrés Rivera, creo que. Ok, sí, puede preguntar, Andrés. Pueden preguntar todos en el chat o Q and Answer. Cualquiera de las dos opciones. Tenemos Bueno, aquí Jacqueline Esteve pregunta, ¿qué significan los símbolos o nomenclaturas? Los símbolos o nomenclaturas.
no estoy muy claro, Jacqueline, de que los símbolos o nomenclaturas de un cable, los que están escritos en un cable, o sea, porque está el símbolo, que son las C, con el número pequeño, que es la categoría. Los cables vienen marcados cada metro, te va a decir la longitud en metros, te va a decir el certificado UL, el número de partes, fecha de fabricación, marca y modelo. O sea, eso es normalmente, pero no estoy seguro si me puede aclarar un poquito la pregunta sobre qué significan los símbolos o nomenclaturas. Ok, ¿alguna otra pregunta, por favor? Sí, por aquí tenemos otra pregunta de Sergio Rodríguez, que ¿cuál es la vida útil de los cables de Nitrotel? La vida útil, nosotros estamos ofreciendo, en el caso de Nitrotel, garantía de 25 años. 25 años es la garantía que ofrecemos en nuestro programa de certificación. O sea, tenemos 25 años de vida útil. Ok, lo que pregunta Jacqueline Esteve con respecto a la nomenclatura se refiere a los ohmios. Ok, los cables multipares, en el caso, estamos hablando de los UTP y los STP, estamos hablando de cables de 100 ohmios, ¿verdad? Esa es la nomenclatura, la impedancia de los cables multipares. ¿Qué otra preguntita tenemos por ahí? Por ahora no hay más preguntas, Dani. Ok, vuelvo a rectificar lo que he estado, mientras aparece alguna otra pregunta. Este webinar está siendo grabado, van a tenerlo ustedes disponibles en el canal de YouTube de Nitrotel. Van a tenerlo disponible, en el cual ustedes van a poder y lo van a recibir por el correo correspondiente. Al finalizar este webinar van a ser enviados a una pequeña encuesta, 3 preguntitas, si tienen el tiempo posible para responderlas rápidamente las 3 preguntitas sobre este webinar. Ok, Sergio Rodríguez nos pregunta, para proyectos industriales, ¿cuál es la sugerencia de cable? Industrias con bastante humedad, por ejemplo. Cables de uso exterior. Ahí tienes que usar cables de uso exterior, de polietileno, a pesar de que no tenemos el sol, pero sí tenemos la parte de humedad, usaríamos cables de planta externa de polietileno. Eso es correcto. Vuelvo a repetirles, tenemos todas las opciones correspondientes y lo que tiene que hacer es contactarnos a nosotros para poder resolver cualquier duda. Otra pregunta de Henry Vera. Por favor, ¿puede resaltar la diferencia más resaltante entre un CMR y un LSZH? Correcto, claro que sí, claro que sí. Mira, el cable CMR significa riser, es un cable que sí emite humo, no es retardante a la llama, pero él, cuando se produce el humo, empieza a crear como una especie de tapón que va a evitar que el cable pase verticalmente hacia los siguientes pisos. Entonces es un cable que limita la propagación vertical del cable. O sea, oficialmente, según las normas de Estados Unidos y según la ley en Estados Unidos, es un cable que se utilizaría en cableados verticales. En cableados verticales, ese sería un CMR. El LSZH es un cable que es limitante a la llama, o sea, soporta bastante llama, y una vez que emite llama, emite muy poco humo, y ese muy poco humo además no es tóxico. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la opción. La recomendación de nosotros sería que ustedes utilizaran en edificios que no tienen problemas de evacuación rápida o de concreto y no tengan problema de evacuación, ¿para qué podemos utilizar cable CMR sin ningún tipo de problema en toda la instalación horizontal y verticalmente? Pero si tenemos edificios en los cuales hay ese problema, o el edificio es de estructura de acero o es un edificio de difícil evacuación, entonces nuestra recomendación sería que el cableado horizontal fuera LSZH. No es necesario que el vertical también sea CMR, puedes colocar un LSZH también. Bueno, tenemos otra pregunta de Ana Ramírez. Nos pregunta, buenos días. ¿Es conveniente colocar los cables de uso externo en ambientes internos?
Sí, sí, simplemente lo que pasa es que son cables, son cables, ojo, si no tenemos problemas de incendio, porque el cable de uso exterior, el cable de uso exterior, no es LSZH, no es CMR ni nada por el estilo. O sea, no tiene ninguna protección contra la llama, el cable de uso exterior. Si no tenemos ese problema, podemos colocarlo perfectamente en planta interna, tomando en consideración que es un cable más costoso, indudablemente, y un poco a veces más difícil de manipular, un poquito más rígido, ¿no? Pero sí puede usarse. Nos pregunta Catherine Medina, ¿cuál es el calibre de los patch cores categoría 6 y 6A de Nitrotel en AWE? 28. Aquí lo tengo. Este es un cable Nitrotel calibre 28. En este caso es 6. Déjame leerlo para ver si este que está aquí. Este es 6, calibre 28. Ese es el más estándar. Sin embargo, si la gente nos pide que los quiere calibre 24, porque quiere conservar la distancia de los 90 metros, etcétera, etcétera, por supuesto, se los colocamos bajo pedido. Pero el patchcore estándar en este momento de nosotros es calibre 28, como este que está indicado aquí, con botas moldeadas, transparentes, así de hermoso como lo ven ustedes. Creo que estamos listos. Dice Catherine Medina, en ese caso se usa el cable SFTP y tiene este tipo de Nitrotel. No, no tenemos el cable SFTP. Recuerden que el cable SFTP, que es el cable que es blindado por fuera y después cada par blindado, no es un estándar reconocido por la TIA, los cables que se consiguen por ahí con conector RJ45 son unos cables enormes, son muy gruesos, porque necesitan un conector especial RJ45 que tienen que ponchar y crimpear. Es una locura. Pero no, el estándar SFTP no es reconocido por la TIA. Y por supuesto por nosotros como empresa de Estados Unidos y asociada a la TIA, no lo fabricamos. Ok, creo que esa es la última pregunta, Daniel. Perfecto. No tenemos ninguna otra. Bueno, entonces en este momento no nos queda más que despedirnos. Ha sido un verdadero placer tenerlos a ustedes como invitados en este webinar, el cual, vuelvo a repetir, por tercera vez está siendo grabado y va a estar a disposición de todos ustedes para revisión y consulta, y que lo puedan compartir con otras personas en el canal de YouTube de Nitrotel. Mi nombre es Daniel Morera, de verdad que han sido muy amables y hemos cumplido los objetivos. Queda pendiente el próximo webinar en el cual hablaremos sobre la escogencia de cables, en este caso de fibra óptica. Muchas gracias.